Bueno, vamos a comenzar. Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes del segundo C. En esta clase vamos a continuar siempre con lo que es electricidad, semana 3, según nos lleva el Ministerio de Educación, y vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica y la conductancia. Términos nuevos que ustedes van a aprender. ¿Alguien que me quiera leer esta reflexión? Uh-huh. Yo, señor. Ve, léemelo, Nayeli. Dice, el mejor placer de la vida es hacer las cosas que la gente dice que no podemos hacer. Uh-huh. Muy bien, Nayeli. ¿Y qué te dice eso? El mejor placer de la vida es hacer las cosas que la gente dice que no podemos hacer. Es así como que la gente nos está diciendo que nosotros no podemos hacerla, ¿verdad? Pero Uh-huh. ahí nosotros ya depende de uno si uno lo puede lograr o no lo puede lograr. Así es. O sea, nosotros tenemos que tener una mente positiva, ¿verdad? A que sí podemos lograr todo con la ayuda de Dios. Muy bien, gracias, Nayeli. Bien, les decía que después de la reflexión íbamos a ver lo que es la guía, socializarla para que ustedes pues sepan qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver la guía número 3. Esta es la guía 2. Las tengo aquí abierta porque la vamos a ocupar en un momento los ejercicios esos. Vaya, fíjense que esta guía 3 se las subí, se las puse en el WhatsApp el viernes 6 de marzo. Y el sábado 7 les puse ya videos y todo porque no me quedó tiempo este mismo viernes poderles subir todo. Pero como la tienen ustedes, tienen hasta el 19 de marzo para entregarla. Ya les decía, ¿verdad? La fecha que van a hacer los exámenes. Por lo tanto, depende cómo nos lleve el ministerio. Puede ser que haya otra guía después de esta, aunque ustedes estén en vacación, nada más les respetaría la vacación, ¿verdad? Ya no sería 15 días, sino que sería para 21 días. Pero todo depende de cómo, porque en el caso de nosotros, segundo año, nosotros vamos según cómo nos lleva el MINED. Bien, la fecha de entrega va a ser del 17 al 19, o sea, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver las clases. Mañana ustedes tienen que unirse y a ver las clases. El martes pasado no la dieron porque pusieron votaciones, situación de votación. Entonces, pero me imagino que la que yo les subí es la que les van a dar este martes. Bien, si ustedes se fijan, es semana 3, siempre de electricidad, siempre es de la unidad número 3 que se llama principios de electricidad. Por lo tanto, ustedes sus anotaciones van a seguir siempre en la unidad 3. Bien, dice que esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan en forma virtual por el MINED, incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. Y yo les doy ya estas indicaciones. Debe ver las clases televisivas del martes 9, que es mañana, y martes 16 de marzo. Recuerda que en cada guía se te solicita que tienes que hacer un breve resumen de cada teleclase. Número 2, debes de anotar en tu cuaderno de ciencia las partes sombreadas de amarillo de tu cuaderno. Número 3, debes de observar los videos, ¿verdad? Y aquí yo les busco videos, el que ha dado el ministerio es solo este. Inclusive lo estuve viendo y no sale. Así de que de este no me hacen las preguntas que les dejo, 2 preguntas de cada video, porque no sale. Bien, y aquí les doy los videos.
ustedes lo ven para entender mejor el tema. Y lo que vamos a ver pues es electrostática. La electrostática, ¿verdad? Vamos a seguir con electricidad. Luego acá te dice que la palabra electricidad proviene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. O sea, en Grecia, ¿verdad? La electricidad fue un inicio así por coincidencia, que unos campesinos estaban con hojas secas y una barra de ámbar, y entonces la frotaron y vieron que esa barra de ámbar atraía hojas secas. Entonces eso fue motivo de como de curiosidad, ¿verdad? Y es así como empezaron a ver lo que se dio la electrostática. Si ustedes inflan una vejiga y andan el pelo bien, pero bien seco, pues y lo pasan por su pelo ya con la vejiga inflada, van a observar que el pelo es atraído, ¿verdad? Ya que ahí hay desprendimiento de electrones. O lo pueden hacer con su gato. Si tienen un gato, inflen una vejiga y lo ponen y le pasan la vejiga inflada en los pelos del gato y van a ver cómo se les van a parar, porque hay desprendimiento de electrones. Los encargados de la electricidad son los electrones. Recuerden que en un átomo hay cargas positivas, que son los protones. Eso lo vimos el año pasado. Están las cargas negativas. Positivas, ¿verdad? Son los protones que están en el núcleo. Las negativas son los electrones, que son los encargados de la actividad eléctrica. Y están los neutrones, que están en el núcleo también. Y esos pues no tienen carga. Son neutros. Entonces, en Grecia se dio pues lo que es el inicio de la electricidad. Los griegos descubrieron que si frotaban un pedazo de ámbar con una tela, el ámbar atraía hojas pequeñas o polvo. Una pieza de goma o de caucho rígido, una varilla de vidrio o una regla de plástico frotada con una tela también presentan este efecto o ámbar. Ahora que que está haciendo mucho viento, si andamos una ropa que se nos pegue a nuestro cuerpo o fustán, ¿verdad? Las mujeres usamos fustán, a las que usan. Las mujeres entonces se pega hacia las piernas. ¿Por qué? Porque como el viento hace que haya una flotación, y entonces allí a veces hasta se ve que hay desprendimiento como de fuego, ¿verdad? Por eso mismo. Ustedes extienden un pedazo de el papel, el plástico para forrar los cuadernos. Ustedes pueden observar eso también, que se les jala los pelitos a ustedes. ¿Han experimentado eso alguna vez? ¿Sí o no? Que se me fueron. Quiero ver si están. Si están. Omar, Sí, ¿han mae. experimentado? Vale, muy bien. Otra cosa que se puede ver, además de cuando frotamos cuando estamos forrando cuadernos, ¿verdad? Que nos jala los pelitos porque hay desprendimiento de cargas eléctricas. Entonces, para que haya electricidad, tiene que haber una carga positiva y una carga negativa, según Benjamin Franklin, lo que veíamos en la clase anterior. Otra situación es, bueno, ahora ya con los televisores que lo hacemos a control remoto no se puede experimentar, pero si usted tiene un televisor viejito, de los que es por perilla, y usted lo enciende así, eh, y usted tiene cerca sus brazos, experimenta que también hay una atracción, le jala los pelitos, ¿verdad? Y eso es porque hay desprendimiento de electrones y protones.
una carga, se pueden cargar negativamente o positivamente, ¿verdad? Asimismo, los rayos, ¿verdad? Los rayos, si en ese momento las nubes andan cargadas negativamente en la parte superficial y la Tierra está cargada positivamente, entonces hay un campo eléctrico que hace que se dé el rayo. Bien, ¿qué es lo que vas a notar? Esto, el origen de las cargas. Dice que todas las cargas eléctricas son iguales o hay más de un tipo de cargas. Hay dos tipos de cargas eléctricas. Si una regla de plástico queda suspendida en un hilo, se frota rápidamente con una tela para cargarla. Cuando se acerca una segunda regla de plástico, lo que les he estado explicando esto va. Ahora veamos. Veamos acá, dice, ¿de dónde sale la carga? Para eso observamos el átomo que es poseedor de la carga, por tanto su origen está dentro de ellos. Sabemos que está compuesto de tres tipos de partículas, los protones, neutrones y los electrones, ¿verdad? Vamos ahorita a ver la pizarrita para que ustedes recuerden un poquito sobre, vamos, ahora está Jenny Margarita. Hola Jenny, bienvenida Jenny. Quizás no me oye la Jenny, pero ya se unió. Vaya, voy a explicarles ahorita lo de cómo es los átomos, ¿verdad? Cómo funcionan. Vaya, en el núcleo, este es el núcleo, aquí están las órbitas. Bien, en el núcleo vamos a poner acá, esta cosa no sé si tiene colores para poder dar cuadro de texto, este círculo no tiene colores. Vaya, entonces acá digamos que estos dos son los protones y estos dos son los neutrones. Y si hay, le voy a hacer más mejor para que me quede como debe ser. Aquí vamos a poner dos. Estos son los protones. Hay tres protones. Tienen que haber tres electrones porque los protones tienen una carga positiva. Los electrones tienen una carga negativa. Entonces, según Benjamin Franklin, ¿verdad? Al unirse dos cargas con diferentes signos, se da lo que es la electricidad. Entonces, si hay tres protones, esto les vamos a poner que son los protones con carga positiva, entonces hay tres protones, tienen que haber tres electrones para que un átomo esté cargado eléctricamente neutro. Pero bien, viene un otro átomo. Este átomo puede perder o ganar electrones. Si pierde electrones, entonces queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque, vaya, por ejemplo, si hace contacto con un átomo que le roba este electrón, entonces va a quedar cargado solamente con dos negativos. Entonces, pero siempre queda con tres positivos. Por lo tanto, queda cargado positivamente, ¿verdad? Entonces, cuando queda cargado positivamente se le llama cation y cuando queda cargado negativamente se llama anión. Vaya, suponiendo, ¿verdad? Que aquí está el otro átomo. Este átomo, digamos, tenía dos electrones, pero le robó este electrón acá y queda ya cargado con tres electrones. Entonces, este pierde su electrón y este quedaría cargado negativamente. Este sería un anión, y el que queda cargado positivamente
se le llama catión. Esto se da en las cargas eléctricas. Catión cuando queda cargado positivamente, anión cuando queda cargado negativamente. Vaya, acá solamente les he hecho el último orbital, porque el orbital, el último, es donde se da las cargas eléctricas, donde se da eso que pueden ganar o perder electrones. Bien, aquí les decía, quienes portan las cargas negativas son los electrones y giran alrededor del núcleo que les he estado explicando. Cuando un átomo tiene igual número de protones y electrones, se dice que está neutro, lo que les expliqué anteriormente. Pues la suma de las cargas positivas es la misma que la suma de las cargas negativas. Si un átomo pierde o gana un electrón, se dice que está ionizado. Decimos que un cuerpo está cargado cuando un gran número de átomos dentro de un cuerpo han perdido o ganado muchos electrones de los átomos que los conforman. Ahorita aquí, la vez pasada empezamos a ver la ley de Coulomb y dice que si se recuerdan ustedes de la ley de Coulomb, aunque con ustedes no llegué a hacer la parte de ejercicio, la ley de Coulomb les dice esto, que la distancia entre dos cargas permanece constante. Coulomb demostró que si la distancia entre las cargas aumentaba, la fuerza disminuye al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, si la distancia se aumenta el doble, la fuerza disminuye un cuarto. Bien, vamos a hacer unos ejercicios de Coulomb ya cuando lleguemos a lo que es el repaso que se los he dejado de último. Y también empezamos a hablar la semana pasada de los circuitos en serie, circuitos en paralelo, ¿verdad? Otra vez lo vamos a retomar, pero ahora la presentación es sobre resistencia y resistividad, ¿verdad? Cuando hablamos de corriente eléctrica, dice que las cargas eléctricas se trasladan de un material a otro al frotar, friccionar, como es el caso de las barras de plástico o vidrio con otros materiales. Podemos decir que necesitamos energía para arrancar cargas eléctricas a un objeto. Ahora imagina que en lugar de tener un cuerpo eléctricamente aislado, las cargas se mueven libremente de un material conductor como el cable de cobre. Las cargas son fácilmente empujadas a través del cable. Al flujo de cargas a través de un material se le conoce como corriente eléctrica, ¿verdad? El conductor siempre es un alambre y los electrones se mueven pues ahí. Depende del voltaje que tenga, va a ser la velocidad que lleva. También vamos a hacer ejercicios de acuerdo a la ley de Ohm. Ley de Ohm, Simón Ohm. Eso es sobre la resistencia eléctrica. En la clase anterior con ustedes no logré terminar con la ley de Ohm, pero con la clase que he subido, que es la del segundo A, ahí hay algunos ejercicios de la ley de Ohm, pero lo vamos a tomar también en el repaso que hagamos ahora. Así es de que no se preocupen. Ahorita vamos a ver esto en la presentación y en la próxima clase vamos ya a hablar, continuar acá con la guía, con resistencia, resistividad. Vamos a hablar también, hacer ejercicio. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo de la ley de Poilet, tomando en cuenta la resistividad. Porque la resistencia, o sea, esta que es resistencia, la R. Vamos a ver según la ley de Ohm, la resistencia, y vamos a ver según Poilet, la resistencia, ¿verdad? Pero acá él lo toma según tomando en cuenta la longitud del material, el área también y la resistividad. Estas son las resistividades de algunos materiales. Yo en la clase anterior les decía que
hay materiales eléctricos que permiten, o sea, metales que permiten más el paso de los electrones. Miren la plata, el cobre, el oro. Estos son los tres materiales que permiten más el paso de los electrones. O sea, tienen menor resistividad. Cuando un material eléctrico tiene menor resistividad, permite que los los electrones puedan pasar libremente. Pero fíjense, según esta tablita, tendría que ser, los cables eléctricos tendrían que ser de plata, porque tiene menor resistividad, pero son de cobre. Si ustedes ven el oro, tiene 2.20, este 1.68. ¿Por qué? Porque si fueran de plata, pues se, se los robaran más, ¿verdad? De cómo se roban ahorita el cobre. Bien, ahorita vamos a seguir con ejercicios de resistencia eléctrica según Poilet en la otra clase. Vaya, vámonos a la guía porque como ustedes van a comenzar, te dice así, anota en tu cuaderno los sombreados de amarillo. Eso ya lo sabe, antes de haber leído la guía y ver los tutoriales. O sea, tienen que leer estos tutoriales. Digo que este no me funcionó a mí. Hay que ver estos tutoriales y hay que sacar 2 preguntas de cada uno. Algunos se me quedan que no me hacen eso, no me ven, no me hacen, y los tutoriales les ayudan para entender mejor la clase. Hay que hacer 2 preguntas de los tutoriales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 12 siempre, porque este no les va a funcionar, para hacer constar que los ha visto. Vea las clases televisivas de las fechas 9 y 16 de marzo y me hace un resumen de cada una de ellas para tener presaberes de la guía 4. Luego te dice, realice en tu cuaderno la siguiente actividad. Acá dentro del cuadro se encuentran 10 palabras. Aquí hay 10 palabras, traslada cada una de ellas en los espacios en blanco para complementar el texto que se te presenta a continuación. Entonces ustedes van a poner acá la presión que sería hidrostática. Dice, es la presión que los líquidos ejercen sobre las paredes del recipiente. Aquí está, hidrostática. Entonces, esa palabrita la van a poner acá. Y así van a ir ustedes buscando la palabra acá para rellenar y que les quede el texto. Esa es una actividad. Y luego esta actividad, fíjense bien, son ejercicios que los vamos a hacer en la próxima clase también. Pero si ustedes se atreven a hacerlos, lo hacen también, porque aquí les dice resistencia de un alambre de aluminio, cuya área, este es de Poilet, de esta fórmula que vamos a ver. Esta. Entonces, si ustedes intentan hacerlo y pueden ya hacerlo, lo empiezan a hacerlo, ¿verdad? Si no, pues en la otra clase vamos a ver. Bien, nos pasamos ahora a la presentación. Bueno, después de haber visto, quiero ver si hay alguien que me esté queriendo entrar. No. Bien. Vaya, ya reflexionamos los contenidos de esta presentación. Dice que se va a ver la corriente eléctrica, la ley de Ohm, la ley de Poilet, conductancia y ejercicios de la guía, ¿verdad? Pero ejercicios de guía puede hacer que no lo lleguemos a hacer. Bien, aquí les va a quedar claro lo que es la resistencia y la conductancia, ¿verdad? ¿Quién me puede leer esto? Ajá, ayúdenme, participen.
Esta presentación no se las he subido todavía, se las voy a subir hoy al grupo, perdón, a la plataforma. Ajá, ¿alguien me va a ayudar? Yo, señor. Vaya, está bien, hija. Dice resistencia y conductancia. Ajá. La resistencia es la oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Se mide en Muy bien. ohmios. Ohmios, ajá, así es. La resistencia eléctrica siempre se va a medir en ohmios. Y un ohmio aprendíamos la vez pasada que era voltios sobre amperios. Voltios sobre amperios. Bien, dice que la resistencia es la oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Les decía yo en la tablita que les he puesto en la guía que hay materiales que les permiten a los electrones mayor fluidez. Y les decía que el mejor conductor es la plata, ¿verdad? La plata deja que pasen los electrones a gran velocidad. Pero hay otros materiales como el hierro, ellos se oponen, todos los electrones van pero muy lento. Esto es como en una carretera, ¿verdad? Si en una carretera está libre, no hay oposición, los carros corren a gran velocidad, pero comparando los electrones con los carros. Pero si hay congestionamiento, los electrones tienen que ir muy despacio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es la resistencia eléctrica, la oposición de los materiales eléctricos a no dejar pasar a los electrones. Eso sería la resistencia. A ver, ¿quién me quiere leer esto? Díganme, porfa. A ver, ¿quién me puede ayudar? Yo, señor. No. Sí, hágalo, y es que esta Raquel Morales siempre me sale con cosas. Dice, la oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente se debe a que los electrones al moverse en el interior de los átomos rozan, produciendo choques que desprenden energía en forma de calor. Cuanto mayor es el número de choques, mayor es la resistencia que presenta el material. Uh-huh. Permítanme un ratito que le estoy mandando el link a Raquelita para que se una. Raquel, unite ya, hija, para poderte aceptar. Bien, acá te dice que la oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente se debe a que los electrones al moverse en el interior de los átomos rozan produciendo choques que desprenden energía. Vale. Les decía yo que esto era como una carretera, ¿verdad? O también lo podemos, ustedes a veces o todos hemos pasado por calles, veredas donde hay muchas piedras y eso nos dificulta, o un carro, ¿verdad? Donde hay mucho obstáculo, no pasa como debe ser. Entonces, eso es lo que pasa. Pero si es una carretera donde está todo, ningún obstáculo, pasa muy bien, ¿verdad? Avanza más rápido. Eso es lo que pasa con los electrones cuando los materiales tienen mayor resistividad. No dejan pasar a los electrones con libertad. ¿Queda claro lo que es la resistividad? ¿Sí? Sí, Vaya, muy bien. Contéstenme. Vaya, ¿quién me va a leer acá? yo, señor.
Vaya, Kenneth, léame, por favor. Ajá. La Comencemos. resistencia depende de tres factores. La sección del elemento conductor, a mayor sección menor resistencia. La longitud del mismo, a mayor longitud mayor resistencia. Y la naturaleza del conductor, sabemos que hay materiales que dejan pasar muy bien la corriente y otros que no. La característica que define la mayor o menor oposición del material al paso de la corriente es la resistividad P, que se mide en ohmios por Ohmios, milímetros al cuadrado sobre metros. metros por metros cuadrados. Ohmios, ¿verdad? Sobre metros, excelente. Vamos ahora, creo que esta tipotita ya me está. Permítanme un momentito. Vamos a utilizar la plataforma, la pizarrita, perdón. Pero quiero ver, todavía no me manda la solicitud para aceptarla. Ay, esta chiquita siempre me hace cositas. Bien. Vaya, vamos a utilizar una pizarrita ahorita para que ustedes me puedan entender eso que les explica. Vaya. La resistividad decíamos que era la resistencia que tiene un material eléctrico a dejar pasar los electrones. La resistividad. Y te habla de que depende de la resistividad del material. Permítanme un momentito que esta niñita ya se está uniendo. Vaya, Noemi Morales. Bienvenida, Noemi. Trate de entrar más rápido. Oye, hijo. Más, no así bien tarde. Bien, estábamos en la pizarrita, ¿verdad? Les decía que la resistividad depende del material eléctrico. La resistividad, entre menor resistividad tenga un material eléctrico, le va a permitir mayor, que el flujo de electrones pasen más rápido. Entonces la R quiere decir resistividad. La A quiere decir área. Área. La L quiere decir longitud. Longitud. Entonces, según la ley de Poilet, dice que la resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad por la longitud del material sobre el área. Y según lo que me leyó Kenneth, dice que un material eléctrico que tenga menor resistividad, no importa que o sea, que el paso de electrones va a depender de la longitud del material eléctrico. Ya sabemos que el cobre es el material eléctrico que deja pasar los electrones libremente. Entonces, pero
¿Dónde van a tener más trabajo los electrones? En un alambre eléctrico largo con la misma área o con un cortito. Fíjese bien, es de cobre este alambre. ¿Dónde van a tener mayor trabajo los electrones o el material? Aunque sea de cobre, los dos, la resistividad va a ser la misma, pero ¿dónde es donde hay mayor trabajo para los electrones? ¿En el largo, el más de mayor longitud o el de menor longitud? Piensen. Piensen en un camino largo y un camino corto. ¿Dónde van a llegar más rápido ustedes? En el corto. Así es. Por eso no es recomendado, fíjense bien, que ustedes si van a planchar, que conecten con una extensión larga, solamente porque el televisor lo tienen lejos y ustedes quieren ver tele y estar planchando, ponen una extensión larga y luego conectan la plancha. Entonces aquí hay mayor trabajo de los electrones, aunque sea con la misma resistividad. Por eso usted tiene que conectar su plancha cabalito al cable que tiene ella, ¿verdad? Bien, entonces este señor Poilet, porque esta es la fórmula de Poilet, la resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad por la longitud del material eléctrico sobre el área. El área es esta. Entonces ahora veamos otro ejemplo. Tenemos un cable eléctrico, siempre de cobre, con una área mayor. Y tenemos siempre un cable eléctrico con una área igual que el anterior, ¿verdad? Pero la diferencia es que este cable tiene mayor longitud. ¿Dónde es que va a haber mayor dificultad para que los electrones pasen? Ajá, piénsenme. Ujú. Está diciendo si hoy. Hola. ¿A dónde va a haber mayor dificultad aunque tengan la misma área, en la misma resistividad? ¿A dónde va a haber mayor dificultad para que pasen los electrones? Piensen, vamos rapidito. Ajá. Sería en este, miren, porque es el más largo, aunque tengan la misma área. Bien, ahora vamos a trabajar con la ley de Poilet. La ley de Poilet dice que la resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad por la longitud por el área. Muy bien. Ahora, si a usted le pide de esta fórmula, le voy a poner Poilet. Según este científico, relacionó la resistencia eléctrica tomando en cuenta la resistividad del material por la longitud sobre el área del material. Vaya, si en un ejercicio a ustedes les pide resistencia eléctrica, les da la resistividad del material o les dice que es el material es de cobre, entonces ustedes tienen ya la resistividad del cobre en la tablita que les mencioné, que les puse acá, aquí.
la resistividad del cobre es de 1.68 por 10 elevado a la menos 8 ohmios por metro. Entonces, según la ley de Poilet, fíjense bien, de Poilet, si el material es cobre, tienen que poner aquí el ejercicio les va a decir un material de cobre, un cable de cobre con una longitud de 5 metros y una área de 25 centímetros, por decirlo, ¿verdad? Tendrían que convertir los 25 centímetros a metros porque no pueden trabajar centímetros con metros. Entonces encuentre la resistencia eléctrica. Entonces usted lo va a hacer así. Pero si en un caso les da resistencia, les da resistividad, les da longitud y les pide área, el área va a pasar a multiplicar. Entonces podemos tener una segunda fórmula que nos va a quedar así. Área va a ser igual a la resistividad por la longitud. Este pasó a dividir sobre la resistencia. Pero si en un caso, fíjense bien, les pide longitud, vamos a sacar una tercera fórmula también. Esto es para los que quieran ya hacer los ejercicios de la guía, ¿verdad? Ya con esta orientación ustedes pueden ir con la tablita que les doy de resistividad, porque el ejercicio les da longitud, les da área, etcétera. Pero si en un caso ustedes quieren encontrar la longitud, ¿verdad? Vamos a borrar, esto es para cuestiones nada más de despeje. Les voy a quitar la R de ahí y la vamos a poner aquí. Vaya. Entonces, es esto lo que les pide. ¿Ve? Entonces, vamos a decir, longitud va a ser igual, lo igualan a la resistencia. A esta. Ahora, esta está, ¿qué? Ajá, digan, háblenme, por favor. ¿Qué está esta haciendo? ¿Dividiendo, multiplicando o qué? Dividiendo. Dividiendo. Entonces va a pasar al otro lado a Multiplicar. multiplicar. Muy bien. Entonces esto va a ser la resistencia por el área. Y la resistividad que está haciendo Multiplicando. va a pasar a dividir. Vaya, con estas tres fórmulas ustedes pueden ya realizar los ejercicios que están ahí. Ahorita yo les voy a borrar esto, que estos los hice solamente por cuestión de sacarles lo otro y que ustedes aprendan a despejar. Vaya, entonces nos queda que la resistencia eléctrica, esta es según ley de Ohm, perdón, de Poilet, porque la ley de Ohm ya lo vamos a ver en los ejercicios que hagamos en el repasito que los he dejado por último. Bien, vamos ahorita a seguir con la presentación. Y la presentación íbamos en esto, ¿verdad? Kenneth nos leyó acá que le decía que la resistencia depende de tres factores, de la sección del elemento conductor a mayor sección, o sea, entre más largo, dice, hay la sección del elemento conductor, a mayor sección, menor resistencia. Ah, sí, del área. La longitud del mismo, a mayor longitud, mayor resistencia. Si el camino es más largo, pues hay mayor trabajo para los electrones. La naturaleza del conductor, sabemos que hay materiales que dejan pasar muy bien, que es la resistividad, ¿verdad? Decíamos que los tres elementos o materiales que permiten el paso de los electrones, el oro, la plata y el cobre. Y acá es lo que les he estado explicando. Estos tres factores se relacionan con la resistencia mediante la siguiente ecuación. Resistencia va a ser igual a resistividad
por la longitud sobre la superficie. Esto de superficie es lo mismo que área, donde la P es la resistividad en Werner, metro por metro cuadrado sobre metro. La longitud se da en metros y la sección o la A, que sería el área del conductor, en metros cuadrados. Acá dice a la derecha se representan los símbolos normalizados de una resistencia. El inferior representa en general toda impedancia, todo aparato o conductor eléctrico presenta una resistencia. O sea, en electricidad, en los circuitos eléctricos, veíamos en la clase anterior que esto sería una resistencia que puede ser un foco, una refrigeradora. Todo lo que nosotros conectamos a un switch es una resistencia. ¿Por qué? Los electrones, aunque ustedes no lo crean, están viajando por los conductores en nuestras casas, en las paredes, ¿verdad? Los cables allí, aunque estén escondidos, los electrones están viajando. Pero usted conecta una refrigeradora, entonces allí hay una resistencia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el electrón va pasando, pero aquí la refrigeradora ya le pone una oposición y ya no deja pasar con la fluidez a estos electrones, ¿verdad? Como cuando hay un camino libre. Bien, ahora vamos a ver lo que es la conductancia. ¿Quién me puede leer lo que es conductancia? A ver, jovencitos, porfa, ayúdenme. Yo quiero que participen. Yo le llevo la cuenta de las Yo participaciones. lo leo, señor. Otra vez. La conductancia G es la inversa de la resistencia, es decir, la facilidad que ofrecen los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Su unidad es el Siemens, o sea, S. G igual a 1 sobre R. Muy bien. Sí, vaya, decíamos que la R quiere decir resistencia, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de la conductancia. La conductancia es la inversa de la resistencia. O sea, si la resistencia es la oposición de pasar, de dejar pasar a los electrones, entonces la conductancia es el inverso, la deja pasar, ¿verdad? Y la fórmula es G, que quiere decir conductancia, va a ser 1 sobre R, 1 sobre la resistencia. Bien, esto lo veíamos en la clase anterior sobre los circuitos eléctricos y las partes que los componen. Y te dice que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos unidos entre sí formando un camino cerrado por el que puede circular la corriente eléctrica. Aquí tenemos la fuente, o decíamos fuente electromotriz o FEN, ¿verdad? También así se le llama, puede ser una batería, puede ser una pila seca, o puede ser también un, cómo llega la electricidad a nuestras casas, un generador eléctrico, ¿verdad? Puede ser. Entonces, imagínense ustedes en su casa, quiere apagar la luz, entonces hay un interruptor. A eso se pone así. Y luego acá hay una resistencia, ¿verdad? Puede ser, aquí lo podemos poner así como una coronita, pero también se puede poner así de esa manera. Entonces hay una resistencia. Esto no deja pasar correctamente los electrones. Decíamos que los electrones pasan del negativo hacia el positivo. Bien. El circuito eléctrico está formado por estas partes. El generador o fuente electromotriz, el receptor o la resistencia, el conductor y el interruptor. Bien, vamos quizás a dejar esto para la próxima. Esto sí me gustaría de la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que es
es la resistencia va a ser igual a voltaje sobre I. En la ley de Ohm empezamos a ver en la clase anterior. Y aquí hay unos ejercicios. Y acá cómo se da la ley de Ohm en un circuito eléctrico. Bien, nos vamos a ir a la guía. Después en la otra clase vamos a retomar un poquito más de esto. Voy a empezar por la guía. Esta guía número 3. En la parte de los ejercicios te dice calcular la resistencia de un alambre de aluminio de 1 kilómetro de longitud cuya área de sección es de 2 milímetros cuadrados, sabiendo que la resistencia del aluminio es de 2.65 por 10 a la menos 8 ohmios. Aquí te está pidiendo la resistencia. Entonces vas a utilizar la fórmula resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Hay que buscar aquí el área dice que es de 2 milímetros cuadrados. Entonces esto lo tenemos que pasar a metros. Los kilómetros los tienen que pasar a metros. Esto es para el que se atreva a empezar a hacerlo, ¿verdad? Pero esto lo vamos a dejar para la otra clase. Dice, si la resistividad del cobre es de 1.68 por 10 ohmios, calcula la resistencia de un trozo de alambre de este material de longitud 50 centímetros. Tienen que pasar los 50 centímetros a metros. Y el área es 25 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a pasar a metros también, el área, para poder hacer el ejercicio. Pero ¿qué te pide acá? Te da la resistencia, fíjense. Calcula, dice, la resistencia te da la resistividad, perdón. Entonces te está pidiendo resistencia. Entonces vas a utilizar la fórmula resistencia igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Y esto, ¿cuántos amperios pasan por el filamento de un foco eléctrico de 240 ohmios si se conecta a una fuente de 120 voltios? Esto es según la ley de Ohm, que ya vamos a hacer algunos ejercicios. Este también es de ley de Ohm. Bien, estos ejercicios los vamos a hacer en la otra clase, pero se los estoy explicando por si alguien quiere ya empezar, ¿verdad? Sé que entre ustedes hay personas muy, pero muy atrevidas gusta lo que es la física, les gusta la matemática y ahí vamos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un repasito de lo que no nos quedó tiempo. Ahorita son las 2:10, hasta las 2:20 tenemos. Vamos a hacer un repasito sobre Pascal, que eso no, voy a dejar de grabar la clase, hasta aquí va a ser la clase, y luego vamos con el repasito que no hicimos con ustedes, ¿oyen?